La casa embrujada de Jalapa, Veracruz. En el corazón de la ciudad de Jalapa, en Veracruz, se encuentra una antigua mansión abandonada que es conocida por ser una de las casas más embrujadas de la región. Durante años, ha sido objeto de rumores y leyendas que hablan de fenómenos paranormales y presencias malignas que acechan en su interior. La historia de la casa embrujada de Jalapa se remonta a décadas atrás cuando una familia adinerada vivía en ella. Se decía que esta familia estaba involucrada en prácticas oscuras y rituales satánicos, invocando fuerzas malignas que finalmente los consumieron. Se rumoreaba que la mansión estaba llena de espíritus vengativos y almas atormentadas que habían sido atrapadas en el interior debido a los horrores que allí ocurrieron. La casa estaba envuelta en una atmósfera de oscuridad y misterio, y aquellos valientes que se atrevieron a entrar en ella nunca volvieron a ser los mismos. La leyenda cuenta que la mansión era un lugar donde ocurrían sucesos inexplicables y aterradores. Se escuchaban voces susurrantes en las habitaciones vacías, las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y sombras siniestras se movían por los pasillos. Quienes se aventuraban a pasar una noche en la casa, afirmaban haber sido testigos de apariciones fantasmales y sentir una presencia maligna respirándoles en la nuca. A medida que los años pasaban, la casa embrujada de Jalapa se convirtió en un lugar prohibido, pero eso no detuvo a los más audaces exploradores del ocultismo. Muchos intentaron desafiar a los espíritus y desvelar los secretos que la casa guardaba, pero pocos salieron con vida. Una noche, un grupo de investigadores decidió adentrarse en la mansión para descubrir la verdad detrás de los horrores que allí acechaban. Armados con cámaras y equipos de grabación, se adentraron en las sombras de la casa embrujada, sin saber lo que les esperaba. A medida que exploraban las diferentes habitaciones, los fenómenos paranormales se intensificaban. Las cámaras capturaban imágenes de figuras espectrales, los dispositivos de grabación registraban voces inhumanas y los miembros del equipo sentían la presencia de algo maligno que los observaba desde las sombras. A medida que se adentraban más profundamente en la casa, quedaba claro que los espíritus estaban decididos a mantener sus secretos ocultos. Uno por uno, los miembros del equipo fueron siendo atacados por fuerzas invisibles, arrastrados hacia la locura y la muerte. Solo uno de ellos logró escapar con vida, pero su cordura se había quebrado por completo. Aterrorizado y traumatizado, contó su historia a las autoridades, quienes decidieron clausurar la casa embrujada de Jalapa de manera permanente, sellando su entrada y advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados. Hasta el día de hoy, la casa embrujada de Jalapa sigue en pie, envuelta en sombras y secretos. Los valientes que se atreven a acercarse a ella, escuchan susurros en el viento y sienten una presencia maligna que les advierte que no se acerquen demasiado. Así que si alguna vez te encuentras en Jalapa, Veracruz, y oyes hablar de la casa embrujada, ten cuidado y mantén la distancia. Porque una vez que cruzas el umbral de esa mansión, te arriesgas a perder tu cordura y tu vida en un mar de horrores sobrenaturales.